La primera mesa de debate vamos a hablar del sector sanitario. Es un sector muy importante, muy interesante, porque sobre todo el blockchain está haciendo muchas aplicaciones en el mismo. Tenemos como moderadora a Nelly Suárez, que viene de la Asociación Blockchain Zaragoza, y como ponentes Montse Guardia, que es CEO de Bijonión, y va a conectarse a través de Zoom el señor Eduardo Galocha. Y la aplicación de los medicamentos, así como la gestión de cadena de frío y un montón de aplicaciones más que se pueden dar en este sector de la salud. Además que con la pandemia se han visto deficiencias en el sistema de salud actual que puede ser una oportunidad para la implantación de esa tecnología. Además, comentaremos también el reto que supone esta implantación, dado que hay multitud de agentes implicados, desde el paciente hasta el médico, hospitales, laboratorios, farmacéuticas e incluso las aseguradoras. Entonces, para esta conferencia contamos con la presencia de Montse Guardia y Eduardo Galocha de forma virtual. Montse, ya que tiene un amplio currículum, lo voy a leer con vuestro permiso. Montse es ejecutiva con amplia experiencia en la gestión de organizaciones innovadoras y de portfolio de tecnologías de la información, muy experta en la tecnología blockchain, sólida experiencia empresarial en estrategias y operaciones globales. Siguió su carrera profesional en el sector de la energía como experta en sistemas de telecontrol SCADA y de digitalización en sistemas de atención al cliente. Montse está acostumbrada a entornos multiculturales, trabaja en todos los niveles de la organización. Por centrarme en lo más reciente, en la actualidad es co-founder y CEO en Bijonión, co-founder en la Fundación ELIS Alicante, en la asociación COVID Warriors y fue miembro del equipo fundador del consorcio Blockchain Alastria y fue directora del consorcio hasta octubre de este mismo año. Por su parte, Eduardo Galocha es un abogado con más de 25 años de experiencia profesional. Actualmente es responsable del área legal de nuevos negocios digitales dentro de la asesoría jurídica del Grupo Empresarial Signe. Asimismo, desempeña labores de asesoramiento en materia corporativa y de protección de datos, miembro del Comité Legal en Alastria y de las comisiones de Digital Policy, de Sector Público y de Inteligencia Artificial y Big Data en Ametic. A los dos, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Es un lujo poder contar con vosotros. Entonces, Montse centrará el tema desde una perspectiva global y Eduardo nos contará un caso de uso en este momento de Pharma. Podéis interrumpir con las dudas que os vayan surgiendo, ya que lo queremos hacer un poco debate entre todos podemos participar. Y comenzaré con una pregunta lanzada a Montse. ¿Qué supone la tecnología blockchain en el sector, en el mundo sanitario? ¿Qué nos puedes contar? Adelante. Muchas gracias, Nelly. Bueno, saludaros a todos. Deciros que esto es muy cómodo, o sea que los ponentes vamos a tener el reto de quedarnos aquí. Y nada, saludar a Eduardo, que sé que está aquí en espíritu también y digitalmente. Bueno, la pregunta es muy relevante, ¿no? Yo creo que el sector sanitario, como bien decías, Nelly, nos hemos dado cuenta que tiene áreas de mejora, ¿no? Es obvio porque la complejidad de una pandemia ya es en sí algo que no podíamos prevenir quizás, pero sí que demuestra que en el momento que llevamos pues 2 años ya largos, ¿no? Pronto, en marzo del 2022, tendremos estos 2 años completos. Aún todavía pues estamos en situación donde tenemos unas medidas como la ventilación cruzada que aquí hay, un abrazo aquí a todo el proyecto Aireamos de voluntariados, donde muchos, pues ahí un primer ejemplo, ¿no? Un elemento clave para poder luchar contra la pandemia es que todos los científicos que no son del sector sanitario estén conectados al sector sanitario. Entonces, lo que se llama ser multidisciplinar significa tener canales que puedan conectar esta descentralización, fijaros, ¿no? Y conectar información que está en múltiples ámbitos es por sí y en sí el diseño de una cadena de blockchain, el diseño de una red
donde tengamos la transmisión en cadenas de blockchain. Entonces, el sector sanitario, primero, no solo por sus procesos, que se pueden también y que son descentralizados en algunos casos, sino también por esa necesaria conexión, como bien se ha demostrado, con sectores o con ámbitos o disciplinas que no son puramente la sanitaria, pero que han mostrado que apoyan y que necesitamos que apoyen el sector sanitario. Os daba el ejemplo de esto, de aireamos, de la ventilación cruzada. La ventilación cruzada viene de terrenos de la física, de terrenos ambientales. Hablamos de salud ambiental. ¿Cómo afecta nuestra condición climática a una mejora o no de una salud, de la salud humana, ¿no? de todos nosotros? Pues este cruzar conocimiento es utilizar blockchain. Más concretamente, hemos trabajado, ¿no?, durante un tiempo, aquí saludar a empresas como WeAllies, empresas como Aditum, empresas pequeñas, pero de este país que están desarrollándose globalmente, también Botum, ¿no?, IPROSESMED, ¿no?, gente que está haciendo tecnología blockchain desde la perspectiva sanitaria. O sea, vamos a analizar esos procesos sanitarios, a ver cómo se traducen digitalmente. Ahora Eduardo nos va a dar un caso concreto, pero lo primero que tenemos que plantearnos es ahora mismo nuestro proceso sanitario, o sea, cómo nos comunicamos entre distintos elementos clave con los enfermos, dentro de los hospitales, con la farma, dentro también de toda la red de centros de atención primaria. Todo, ¿veis? Son grandes elementos que están separados, ¿no? Separados a nivel físico, pero es que a nivel digital también. Las tecnologías de la información que hemos ido desarrollando han sido muy verticalizadas, ¿no? Y han dado respuesta en temas muy particularizados a estos entornos, ¿no? Al entorno hospitalario, al entorno farmacéutico, al entorno de la atención primaria. Bueno, pues todos estos entornos, lo bueno que nos dice el blockchain es que no hace falta destruir. O sea, esto existe y está dando soluciones, pero que necesitamos conectarlo de forma descentralizada, y estos son las redes blockchain. Claro, porque entonces en este aspecto que estamos hablando, o sea, es decir, por poner un ejemplo más práctico, el médico puede entrar al expediente del paciente, ahí encontrar sus datos, que sean datos completamente anónimos, y sobre eso trabajar, por ejemplo, ¿se podría dar esa situación? Efectivamente, la gran ventaja de la tecnología de cadena de bloque, y el bloque significa securizar un dato y hacer una cosa que se llama pseudoanónimo, ¿no? Que esto, todos los abogados que estáis por aquí entendéis la gran diferencia entre anónimo y pseudoanónimo. Lo que es muy importante es lo que nos ha dicho la consejera, ¿no? Realmente hemos mejorado en seguridad de la información, pero no solo por la seguridad en sí del dato, sino por dotarla de privacidad, ¿no? Y dotarla de una comprensión mayor de la protección de ese dato, que luego se convierte en información porque le das contexto. En el sector sanitario esto es clave. Como bien dices, si yo soy un médico o soy un paciente, yo voy a querer tratar una información de forma diversa. Y una cosa que es clave en la información y en el dato es la propiedad, ¿vale? Entonces, ¿de quién es propietario? ¿Quién es el propietario de un dato médico? ¿Lo es el paciente? ¿Lo es el médico porque ha dado una información sobre ese dato para el paciente? ¿Lo es el seguro, ¿no?, la compañía de seguros, porque realmente es para ellos relevante si hay o no hay seguro para tratar esa enfermedad? Entonces, fijaros que en verdad todo puede ser propietario, ¿no? Todos pueden ser propietarios, pero dependiendo de la fase en la cual estás tratando el dato. Entonces, esa continuidad, ¿no?, ese intercambio es dinámico. Entonces, el pensar que un dato es estático y que se queda, ¿no?, totalmente almacenado de una forma unívoca en una base de datos que es estática, ya no es el siglo XXI. O sea, en el siglo XXI ya hemos aprendido que el dato es dinámico, que el dato cambia con las condiciones que se aplica, y que por eso también nos da la capacidad, o debería darnos la capacidad, de poder usarlo con propiedad
para el propósito que necesitamos usarlo. Entonces, el médico no debería estar pendiente de todo el expediente médico, sino de la situación actual con la que está tratando el enfermo. Claro, entonces también supongo que se necesita más formación en todos estos aspectos para que una persona, quizá esta barrera social que vemos o incluso la barrera digital que puede tener un médico ya pues de varios años, entonces se necesita mucha implantación, formación, cosas como estamos haciendo aquí, que la gente conozca, que la gente sepa. Entonces también te quería preguntar, ¿qué tiene de nuevo la tecnología blockchain con, por ejemplo, el acceso, un login y un password que tenemos para acceder a nuestro historial médico? Claro, Si mira, ahí... antes te estaba diciendo lo del tiempo, ¿no? Mm. Si somos conscientes que la información es dinámica, la blockchain, una cosa maravillosa es que pone una cosa que se llama marca de tiempo. Entonces, si yo un dato que es trascendental para un paciente depende del momento en el cual yo he captado ese dato o he informado sobre ese dato, en una blockchain ya lo estoy registrando de forma segura con esa marca de tiempo, y eso es importante en el sector sanitario. Pero es que además, como bien dices, si yo además le doto de una información de identidad, y hablaremos un poco y mañana tenéis una mesa fantástica, si yo además a ese dato no solo lo marco en el tiempo en el cual estoy usando, sino además estoy diciendo que es mi dato solo porque yo, mi identidad, y ahora lo hablaremos, es sobre esta información en ese momento del tiempo, estamos dotando de mucha riqueza el intercambio de datos ¿y eso qué significa? Que el médico puede dedicarse a hacer lo suyo, que es diagnosticar y curar. ¿Sabéis? No intentar entender cuándo he leído el documento, cuándo ha sido captada esa información, cuándo... Ahora mismo la digitalización que hemos hecho en esta primera, digamos, 20 años del siglo XXI y los últimos del siglo XX ha sido basada en ser estáticos, cosa que obliga a médicos y a enfermeras constantemente a estar conectados, entrando datos, ¿no? Y fijándose más en el ordenador que en el enfermo. Entonces tenemos que volver al enfermo. Y ese es el gran reto y para lo que sirve esta tecnología descentralizada. Claro, yo creo que últimamente se está escuchando mucho el tema del concepto de telemedicina, que también eso te facilita la posibilidad de que no se centren tus datos médicos aquí en Zaragoza, sino que se pueda exportar a nivel global y eso te dé pie a que expertos sepan lo que te pasa y quizá una cura que aquí no saben y en otro lado sí. No sé si nos puedes contar un poquito. Totalmente. Si nosotros conseguimos que el dato, ¿no? Que la información clave tenga una marca de tiempo y tenga una marca de identidad, de identificación, luego ya hablaremos de la diferencia, si conseguimos esto y lo protegemos y lo transmitimos por una red que está descentralizada, securizada en todos los ángulos, pues exactamente rompemos la barrera de la distancia. Entonces, un médico que es especialista y que está lejos físicamente de ese enfermo va a poder diagnosticar de lejos porque estamos dotándole de una información muy, muy actual y muy, muy trascendente. Y al revés también, ¿no? O sea, si nosotros estamos como enfermos imposibilitados a movernos, también podemos tener ese médico físico, ¿no? De forma virtual cerca nuestro. Entonces, eso es y luego comparar con otros casos, ¿no? Los historiales. ¿Y cómo crees que confronta esto con el derecho al olvido? Ya que aquí, por ejemplo, hay muchos abogados que se pueden cuestionar los derechos digitales, ya que el blockchain, como sabemos la mayoría, es un dato inamovible, que no es una de sus características. Entonces, ¿habéis valorado este...? Claro. Claro, yo te hablo como tecnóloga, ¿no? O sea, un sistema de información o sí necesita un buen diseño. ¿Vale? Entonces, si yo desde el inicio yo sé que hay un dato que va a tener que tener un derecho al olvido, cuando lo voy a diseñar, porque el dato en sí no es lo que entro en la blockchain, puedo entrar un identificador único, una etiqueta de ese dato, lo que puedo hacer es que ya prever que en un momento dado ese dato se pueda, y ahí vamos a hablar un poco tech, olvidar la llave, ¿no? La llave primaria. Fijaros cuántos bitcoins por descuido, ¿no? Por descuido de la clave, cuando hablamos de llave o clave, ¿vale? Sería como físicamente perder las llaves de casa, ¿vale? Pues aquí se podría olvidar, ¿no? Y en ese momento pues esa información queda en la red,
pero no queda identificada, ¿no? Claro. Yo hablo de una basura digital, ¿no? Sí, muy bien. Y luego, por ejemplo, en el tema de capacidad de datos, ¿habría algún problema con la capacidad global que tendría la cadena de bloques? ¿O volvemos al diseño, ¿no? La cadena de bloques, por diseño, es una cadena que no puede tener un volumen, no puedes poner un vídeo. Hay ahora mismo, yo también os digo que estamos mejorando en la evolución del diseño, o sea, estamos mejorando la cadena de bloques constantemente, pero actualmente el volumen de las transacciones hay que ir con cuidado. Entonces, muchas veces no tiene sentido, por ejemplo, poner un fichero de vídeo que es pesado, ¿no? Si todavía la cadena es transaccional en término corto. Entonces, bueno, pues puedes poner una etiqueta, siempre puedes referenciar a ese dato de forma unívoca y trabajar, ¿no?, con datos mucho más ligeros, que significa más cortos, menos volumen, pero referenciados de forma unívoca a un documento como un vídeo que es más pesado. Vale, y entonces, con todo lo que estamos hablando, ¿esta tecnología se puede aplicar tanto a grandes empresas como a un sector más pequeñito, como puede ser un centro de salud, o necesita la asistencia de la administración pública que renueve completamente el mundo digital? Este mundo del blockchain se basa en Internet, se basa en utilizar los canales de conectividad de red. ¿Qué necesita? Pues necesita un espacio, ¿vale? Y fijaros que el espacio puede ser una cloud, puede ser un espacio donde tú vas a guardar, ¿no?, vas a reservar un cierto espacio, digamos, digital, que tiene un coste relativo. O sea, fijaros que el coste de la cloud ahora mismo no es tan alto. Entonces, si conseguimos que una empresa pequeña pueda dedicar un presupuesto mínimo para reservar un espacio en cloud y conectarse a redes blockchain que ya están participando, y si por ejemplo tenemos el caso de Alastria, ¿no?, donde se sponsoriza el coste del gas por los otros socios que están en la red, pues el coste de la transacción en el caso de Alastria es cero ahora mismo porque se está incentivando, pero bueno, a la larga, si la evolución de las redes blockchain públicas también va a ir a este lado, vamos a ver cómo estos costes variables de las transacciones se van a aplanar. Actualmente la tecnología blockchain es súper útil precisamente para pymes, porque las pymes no han tenido la inversión de las grandes empresas en tener pues una digitalización más robusta. Pues ahora estamos teniendo una tecnología que ya en sí es segura o más segura, que ya en sí va sobre Internet, que es para todos o de todos, y además pues tiene unos costes que se pueden variar. Entonces, sí, recomendar a los centros, como bien dices, ¿no?, a todos los centros primarios, o por ejemplo empresas como dentistas, ¿no?, o sea, empresas que están alrededor, ¿no?, del mundo sanitario, que son pequeños autónomos o pequeñas empresas y que realmente pueden digitalizarse con la blockchain. Y luego, Monse, también me consta, porque ya te he ido siguiendo en redes, que en el pasaporte COVID también has participado con el tema de la identidad digital. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la iniciativa y qué sugiere este. Bueno, la identidad digital es un terreno, pues nosotros cuando fundamos Alastria, de hecho el principio fundacional de Alastria era impulsar la tecnología blockchain, pero sobre todo para que se pudiera desarrollar la identidad digital. La identidad digital es como el habilitador de estas tecnologías. La blockchain es una tecnología de red como Internet que no vemos, pero el frontal, ¿no?, cómo nosotros vamos a trabajar con esta tecnología, va a ser con este nuevo paradigma que llamamos identidad digital. Nosotros hasta ahora nos identificamos, ¿no?, ponemos un login, un password, como antes decía, biométrico, ¿no?, y luego alguien que es el que provee el servicio y el producto digital hace dos cosas: autentifica, dice es Nelly, ¿vale? Y ¿por qué? Porque tú antes les has demostrado que eras Nelly y te da servicio, te autoriza, ¿no? Bueno, pues fíjate que no es lo que a mí me pasa en el mundo físico. Yo cuando voy a una panadería o voy a un comercio o voy a un gimnasio, no tiene por qué conocerme el de recepción, ¿no? Bueno, si es el comercio del barrio de toda la vida, pues al cabo de un tiempo dirá, hombre, Monse, ¿vale? Pero normalmente será siempre cuando yo le haya dicho, hola, ¿qué tal? Soy Monse. Entonces, este protocolo de relación que tenemos con el comercio en el mundo físico, ahora mismo
en el mundo digital no lo tenemos porque precisamos identificarnos. Bueno, pues la filosofía y la teoría de la identidad digital es retomar, ¿no? Y que tú tengas en tu billetera, ¿no? En tu cartera, porque nosotros tenemos carteras físicas, ¿no? Donde tenemos nuestro carnet de conducir, nuestra identidad, nuestras fotos de los niños, algunos, ¿no? Mil cosas en una cartera física y que la guardamos en nuestro bolso o en nuestro bolsillo. Bueno, pues en el mundo digital también podemos tener lo que llamamos las wallets o carteras, donde ahí vamos a tener una serie de identificaciones que al final nos van a comportar nuestra presencia unívoca, nuestra prueba de existencia cuando accedamos a este espacio, nuevo espacio digital. Y eso es la identidad digital. La identidad digital va a tener mis atributos, va a tener, pues van a ser números que va a ser, por ejemplo, mi número de la seguridad social, ¿no? O mi número de tarjeta sanitaria. Y eso, ¿cómo vamos a poder tratar con esos números? ¿Cómo una aplicación, un producto, servicio sanitario va a leer porque yo le estoy diciendo que lea, ¿vale? Porque yo le estoy dando permiso que lea ese atributo, va a generar nuevas aplicaciones. Imaginaros qué bonito, o sea, estamos redefiniendo el mundo de aplicaciones descentralizadas, las dApps. Entonces, y luego nosotros vamos a tener, y es lo que está haciendo ahora la Comisión Europea, y es el trabajo de estos 4 años, ha sido establecer estándares, porque en tecnología de la información algo es masivo cuando tiene y sigue un estándar para todos, pues se han establecido estándares de esta definición de la identidad digital, que es no solo cómo yo voy a acceder a ese dato y lo voy a estructurar, sino quién lo va a emitir. ¿Quién es el primero que va a decir que esos números, esa lista de números, coincide con la tarjeta sanitaria o coincide, ¿no? con otros atributos? Bueno, pues estas decisiones es lo que ahora, y estoy muy feliz, porque el 3 de junio de este año, del 2021, pues la comisaria, ¿no? La señora van der Leyen, ella ya dijo, vamos a tener identidad europea. Significa que los grupos de estandarización y todo el impulso que hemos hecho, entre otros, pero aquí en España desde Alastria, ha sido y está sirviendo para avanzar muy rápido en esto. Vale, porque para poder gestionar todo esto se necesita lo que se puede llamar un oráculo, un agente externo o alguien que diga quién soy, quién dejo de ser, por qué no, qué hábitos tengo. Bueno, en verdad lo que vamos a tener, ¿no? Va a ser estas definiciones, vamos a tener, y ahí está la clave, ¿no? Va a venir seguramente la identidad digital europea, va a venir ya con un marco, ¿vale? Las autoridades nos van a permitir este marco para que sea para todos, y luego dentro de ese marco de cómo va a estar definido, vamos a poder desde el mundo empresarial, oye, pues ofrecer alternativas, ¿no? de cómo realizar esta lectura, ¿no? Aquí pues hay grupos empresariales que ya están trabajando en esto, ¿no? Algunos los habéis leído en prensa, pues Dalion está trabajando en el onboarding digital, ahí tenemos más de 12 empresas del IBEX, pero no solo. Entonces yo creo que es el gran momento y lo vamos a ver en el 21 y en el 22 y en el 23. Claro, porque por ejemplo sí que es verdad que he leído que de estos atributos que nos estabas comentando, sí que incluso el propio paciente o la propia persona puede obtener un beneficio porque todo se queda guardado, todo tu estilo de vida se queda guardado, y eso con las compañías de seguros, incluso para motivarte con el estilo de vida saludable y demás, sí que puede fomentar a la persona. Incluso todos llevamos estos smartwatches que te dicen cuánto hemos andado y que si no llegas a los 8.000 das vueltas por casa para llegar a los 8.000. Entonces todo esto igual nos puede servir para realmente incluso acomodarnos a una vida sana, mejorar nuestras capacidades, incluso es muy beneficioso. El espacio industrial, el espacio empresarial alrededor de esto es enorme. Entonces, ¿qué es el paso siguiente, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir que la empresa cree estas nuevas dApps y que nosotros participemos? Mirad, una gran industria es la de la cartera digital. O sea, ¿cómo van a ser estas carteras que, como bien dices, podamos custodiar nosotros mismos nuestra identidad digital? Bueno, hay gente que ya está pensando, imaginaros en una joya, ¿no? Como vamos a tener nuestro valor, ahora mismo las joyas, ¿no? El diseño de la joya tiene un valor. Pues imaginaros si además le tenemos incrustado un chip con nuestra identidad digital, de forma que eso
gane mucho valor. Ahí lo que nosotros necesitamos, y mañana lo veréis en la mesa de identidad digital, es políticas industriales. Yo creo que es un nuevo espacio, el espacio digital de industria, de economía, y que está regulándose. Entonces, bueno, para todos los abogados que estáis aquí en la sala, va a haber mucho trabajo y es el que tenemos que impulsar. Muy bien. Pues ya por motivos de tiempo vamos a dar paso a Eduardo, que nos comente su caso de uso donde personalmente intervino, y así ya luego te podemos hacer más preguntas a ambos. Si luego alguien quiere preguntarle a Montse o a Eduardo cualquier duda, que no dude en hacerlo. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, supongo que ahora sí se me oye y se me ve bien, ¿no? Voy a compartir una pequeña presentación que tenía preparada. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Vale, pues yo en principio voy a centrar mi intervención. Bueno, Montse ha enmarcado, perdón, primero lo que sí quería agradecer lógicamente a la organización, a Itainnova y a la Asociación Blockchain Zaragoza la oportunidad que me dan de participar en este congreso, en este encuentro y sobre todo en esta mesa tan interesante. Como decía Montse, ha enmarcado un poco a nivel general o ha sentado las bases, ¿no? que se aplican a este sector sanitario, y yo sí que voy a comentar, bueno, aparte de una solución o de un caso de uso que ya presentamos hace un par de años en la feria de Advanced Factories en Barcelona en 2019, pero sí que primero sí que me gustaría, lógicamente, a modo introductorio, bueno, hacer una pequeña referencia al sistema de trazabilidad de medicamentos. Como veis, mi intervención va a girar sobre la utilización de blockchain como garantía de la trazabilidad de la cadena de suministro de la industria farmacéutica, y sí, bueno, digamos, para comparar las mejoras que introduce o que puede aportar esta tecnología blockchain junto con otras, como puede ser el Internet de las Cosas, el IoT, pues hacer una breve referencia a la trazabilidad, al sistema de trazabilidad que se sigue actualmente y que está en fase de cambio debido a una normativa europea que se ha aprobado en los últimos años y que está en periodo de entrada en vigor. Pues como os decía, bueno, pues lógicamente para poner a la venta un producto, en este caso un medicamento, pues todos sabemos que lógicamente es de vital importancia que se cumpla con la normativa, ¿no? Con la normativa que rija el mercado de sector, en este caso el sector médico, el sector sanitario, tanto la industria química, por ejemplo, también la farmacia, pues son sectores muy estrictos, muy regulados, donde las normativas específicas son de obligado cumplimiento en todas sus fases, desde la fabricación hasta la venta. Y todas estas regulaciones hacen referencia a la necesidad de contar con la trazabilidad completa del producto. Como vemos aquí en esta slide, en esta diapositiva, bueno, serían todos los organismos que acaban interviniendo en esa regulación, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Desde el punto de vista de la falsificación o fraude en los medicamentos, que es uno de los objetivos de lucha de la trazabilidad de medicamentos, luchar contra ese fraude de productos, en este caso de medicamentos, de acuerdo, como bien os pongo ahí, de acuerdo con una estimación de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, en los países emergentes y en desarrollo, más del 20% de los medicamentos son falsos o han tenido algún tipo de manipulación irregular durante la cadena de suministro. Y en los países desarrollados, los falsificados representan entre el 1 y el 10% de todos los medicamentos que circulan en el mercado. Esto se calcula que representa alrededor de 35.000 millones de dólares anuales en pérdida, tanto para los estados como para los comercializadores, estados por vía de impuestos y comercialización, y en compañías por la comercialización, ¿no? Por tanto, y entrando un poco ya en la materia que nos ha traído, nos podríamos preguntar entonces qué es la trazabilidad, ¿no? ¿Para qué nos sirve? La trazabilidad en este caso, bueno, a nivel general, como todos sabemos, en una cadena de suministro es una herramienta de gestión del riesgo, ¿no? Que permite localizar todas las partidas existentes de un determinado producto, en este caso sería un medicamento, un fármaco,
a lo largo de dicha cadena, desde el fabricante, con un control exhaustivo de las materias primas o de los reactivos con los que se ha fabricado ese medicamento, pasando por los distribuidores hasta llegar, en nuestro caso, a las oficinas de farmacia, que es donde se venden y llegan al consumidor final. Con lo cual, la trazabilidad que contribuye a facilitar la retirada de medicamentos en los que se haya detectado algún tipo de problema, ¿no? Y permite que los consumidores pues, reciban una información exacta de los mismos. Sistema, os comentaba, el sistema, antes de abordar, digamos, las ventajas de la utilización de blockchain, el sistema actual de trazabilidad de medicamentos, sobre todo a nivel europeo y español, ¿no? que nos toca más de cerca. Lo primero que tenemos que decir, ahí veis un poco un cuadro sinóptico, digamos, de la legislación vigente en Europa a día de hoy, y las de la parte más de la derecha, que son los últimos reglamentos, reglamento 2017, 745 y 746 de 2017. Ahora haré una breve referencia a ellos, que son los últimos que se han aprobado para unificar toda la legislación. Decía que la trazabilidad, pues una exigencia en la Unión Europea para la industria farmacéutica hace ya más de 2 décadas, y el sistema actual realmente funciona bien, pero lógicamente pensamos que con la utilización de estas nuevas tecnologías de blockchain y Internet de las cosas se puede mejorar todavía más el sistema de trazabilidad. Pues como decía ya desde el año 2011, hay una directiva, la directiva 62 de ese año 2011, que obliga a que todos los productos farmacéuticos distribuidos dentro de la Unión Europea tengan un número de serialización, que se llama, ¿no? Un código exclusivo, un identificador único, impreso en cada envase, para permitir el seguimiento de los productos a lo largo de la cadena de suministro, para permitir trazarlos desde su origen, ¿no? Y estos nuevos reglamentos que os decía, el 745 de 2017 para productos sanitarios genéricos y el 746 que está destinado a regular los productos sanitarios de diagnóstico in vitro, y que se han aprobado, como os decía, para armonizar toda la normativa a nivel europeo, y que cada país, lógicamente, como sabéis, los reglamentos europeos son de directa aplicación, no necesitan un desarrollo por parte de cada Estado, con lo cual, digamos que unifica, que regula que unifica la regulación, ¿no? Pues incluyen todavía más obligaciones para los agentes involucrados en la llegada de un producto sanitario al mercado. Así, y aunque esta normativa todavía no ha entrado plenamente en vigor, ha habido diversos periodos transitorios, sobre todo por la pandemia. El primero de los reglamentos, 745, iba a entrar en vigor en 2020, se retrasó a 2021, y el segundo reglamento, el de los productos farmacéuticos para diagnóstico in vitro, entrará plenamente en vigor en el año que viene, el año 2022. Pues bien, a pesar de eso, desde febrero de 2019, como os decía, la mayoría de los medicamentos con receta, lo que entiendo con receta comercializados, pues ya siguen esta serialización comentada, que se caracteriza por la presencia en el envase, como podéis ver en la diapositiva, de 2 características de seguridad. Por una parte, un identificador único, por sus siglas en inglés sería UDI, un identificador único del dispositivo, que es un código de barra bidimensional, puede ser un código QR, y un dispositivo o una etiqueta física contra las manipulaciones, que no deja de ser un precinto, pero evidentemente una etiqueta de seguridad, ¿no? Con una determinada medida de seguridad. Ese identificador único pues, se compone de una serie de caracteres alfanuméricos creado a partir de un estándar reconocido internacionalmente, ese que veis por ahí, que los nombres son GS1, y tiene que costar además de una serie de ese identificador único, consta de una serie de datos. El número global del artículo a nivel comercial, el número de serie, la fecha de caducidad de vencimiento, el número de lote, ¿vale? Con lo cual, para llevar a cabo toda esta, o para que resulte exitosa esta cadena de suministro, esta serialización, y con ella, lógicamente, contribuir a la trazabilidad del medicamento, tenemos que, digamos que seguir 3 pasos, básicamente. Aquí sería un poco un esquema de lo que sería esa cadena de suministro, desde el fabricante hasta el paciente o el consumidor, pasando por el distribuidor y la oficina de farmacia, con las autoridades, la EMVS, que es la Autoridad Europea de Verificación de Medicamentos, y la NMVS, que sería la española. Pues bueno, como os decía, se siguen básicamente 3 pasos.
se genera una lista de números de serie, un identificador único, uno por cada unidad de producto, por cada producto, que se imprimen, como lo hemos visto, se imprimen en ese envase individual en la planta de fabricación, y el envase además se precinta, se sella. Se notifican esos números de serie a la Organización Europea de Verificación de Medicamentos, que a su vez se pone en contacto con la Organización Nacional. En este caso, en España, la agencia, como todos sabemos, la Agencia Española del Medicamento. En el momento de la dispensación de un fármaco en la farmacia se debe de escanear ese identificador único, ese código UDI, ese QR, para comprobar el estado del código en nuestro sistema nacional, en nuestra base de datos de nuestro Sistema Nacional de Verificación. Y el escaneado de este código puede tener dos resultados: que el producto está activo, o sea que el código está vigente, con lo cual se puede dispensar, y una vez que se escanea ese código, pasa el código de activo a inactivo, y así se evita que se pueda dispensar un medicamento falsificado o manipulado, ¿no? U otro de los casos, que sería que el producto estuviese inactivo, el código se ha retirado. En teoría, según la normativa, no se podría dispensar, aunque mientras acaba de normalizarse el funcionamiento del sistema, es verdad que la Agencia Española del Medicamento sigue permitiendo su dispensación por si hay algún tipo de error técnico a la hora de la lectura del código, una vez que se haya comprobado, lógicamente, la garantía de la integridad del dispositivo y la legalidad del proveedor del mismo que ha generado esta alerta, este código inactivo, ¿no? Si se comprueba que efectivamente, a pesar de que el producto figuraba en el código como inactivo, se puede dispensar. Y por otra parte, como medida adicional de seguridad, como os decía, el reglamento 745 del 2017, el reglamento de la Unión Europea, crea una base de datos. La base de datos se denomina EUDAMED, una base de datos para dispositivos médicos, que tiene como finalidad proporcionar información sobre la fabricación, la distribución, la certificación y hacer una vigilancia post-comercialización de los productos sanitarios, ¿no? Como os decía, bueno, todavía no está plenamente en vigor por tanto el periodo transitorio que tenía de entrada en vigor como el retraso que ha producido la pandemia, y entrará en vigor seguramente, si nada lo impide, a mitad del año próximo de 2022. Como vemos, pues la serialización en los medicamentos es una medida de apoyo, ¿no?, a la trazabilidad, cuyo fin último es contribuir, pues, a la protección del consumidor y a la lucha contra el fraude y las falsificaciones de documentos. Lo que sí tenemos claro, y aquí después lógicamente entronca con las ventajas de la utilización de la tecnología blockchain, es que todo este proceso se nutre de bases de datos centralizadas y solo accesible a determinados actores de la cadena de suministro, y por supuesto en ningún caso de fácil acceso o consulta para la persona que compra, para los que compramos los medicamentos, ¿no?, para los consumidores finales en las oficinas de farmacia. ¿Cuál sería la solución que se propone, lógicamente, de trazabilidad, o la mejora que propone la utilización de blockchain y de IoT a esta trazabilidad del sistema actual que se sigue? Pues, como os decía, es una solución, en un proyecto que ya se presentó hace un par de años y que lógicamente se basa en la utilización, las características que ofrece la tecnología blockchain, ¿no?, que, como todos sabemos, la seguridad y la transparencia y el poder controlar la trazabilidad de los productos, en este caso el medicamento, permitiendo que autoridades sanitarias, laboratorios farmacéuticos, distribuidores, farmacia, en fin, toda la cadena, ¿no?, hasta el consumidor, puedan tener un acceso al recorrido de ese medicamento de una forma absolutamente precisa y fiable. El valor añadido que aporta blockchain a la cadena de suministro, pues, como sabemos, dejar un registro inmutable de todas las evidencias asociadas al proceso productivo y de comercialización, y al cumplimiento normativo, como hemos visto, el cumplimiento normativo que ello lleva lógicamente asociado. ¿Por qué? Porque facilita la transferencia de información a la red blockchain a partir de una interconexión en los sistemas de automatización industrial de las propias plantas de fabricación, ¿no?, del propio proceso industrial, que permite una toma de datos que no es susceptible de manipulación, una toma de datos fidedigna, y además permite interconectar a todos los agentes involucrados en la cadena de suministro, porque facilita la implementación de sistemas de auditoría inteligente que mejoran la eficiencia de los procesos, sin resultar estos sistemas de auditoría invasivos en los sistemas industriales de las empresas, de los laboratorios, que lógicamente requieren además de una protección de su know-how, de sus secretos empresariales, ¿no?
y por otra parte, pues permite prevenir el fraude por suplantación de identidad, en este caso de identidad del propio producto, ¿no? La solución aboga por, entroncando un poco con lo que comentaba Monse, de la identidad digital, por atribuir una identidad digital al propio medicamento, al propio producto, que es que nos va a informar en tiempo real del cumplimiento, ¿no?, de las reglas predefinidas desde el punto de vista tanto normativo como de negocio, de la propia, lógicamente, fábrica y comercializadora, ¿no? ¿Cómo podemos entrar a trazar el producto de su fase de fabricación a la de distribución y a de venta? Muy rápidamente, ¿no?, muy sumaramente. La primera fase, como decimos, es la gestión de la producción, ¿no? Se recopilan una serie de datos durante el proceso de fabricación, como puedan ser la información física del estado del producto, como la temperatura, las presiones, las concentraciones, los tiempos de agitado, el pH, todo del medicamento, los parámetros de las recetas de fabricación y los datos de ejecución de real estas recetas. Registros de limpieza y de esterilizados periódicos de la instalación. Todos esos datos los vamos recogiendo. El objetivo de esta fase, por tanto, es trazar todos esos datos que he comentado en la propia blockchain, cada acción del proceso y los datos asociados al mismo, y que se puedan unir al lote del producto, ese lote entendido como un conjunto de unidades de un producto que se ha fabricado en un determinado momento y en unas condiciones homogéneas, tanto al lote como al propio envase del medicamento. Con esto que tendremos, por la información de cómo se ha fabricado el producto, desde la utilización de materias primas hasta que se envase y se almacena, previo a la distribución. Como decía, el producto final va a contar con una identidad digital propia que bien podría, no hay lógicamente que implementar un sistema nuevo, sino que esa identidad digital sí bien podría estar contenida en ese chip que comentaba Monse, que aquí podría ser ese código UDI, ese coidentificador único que ya se utiliza, el que me he referido anteriormente, y que nos permite trazar, pues, las operaciones que se realizan una vez que el medicamento salga de fábrica. Si pasamos a la fase de distribución y nos concentramos ya tanto en esta como en la posterior de venta, aquí es donde, desde el punto de vista del fraude, es donde se producen los problemas ya más importantes, más serios, ¿no? Porque se aprovechan las etapas posteriores a la salida del producto de fábrica para incorporar si se produce una incorporación de productos fraudulentos, es en esta fase donde hay más riesgo, ¿no? Lógicamente, la fase de fabricación está mucho más controlado por toda la normativa regulatoria y es mucho más complicado que eso pueda producirse, ¿no? Por tanto, dotar de identidad propia a los fármacos que el consumidor final pueda verificar de una manera segura desde su propio dispositivo móvil la autenticidad de esto, pues es una de las medidas preventivas que lógicamente va a permitir esta trazabilidad con blockchain, lógicamente, y siguiendo la operativa que ya se sigue, pues la ventaja sería que cada envase individual lleve esa identidad digital en blockchain, que además puede llevar asociado a día de hoy, para dotarla de plena validez legal, conforme al reglamento de identificación electrónico europeo, el reglamento que todos conocemos, el reglamento EIDAS de 2014, ir unida esa identidad digital a un certificado electrónico emitido por un prestador de servicio de confianza, a la manera de lo que tenemos con nuestra firma electrónica, para, dotarla de plena validez legal y que sirva incluso, como vamos a ver ahora, de evidencia, de medio de prueba para solucionar un posible conflicto. Es el propio producto, como decimos, el que aporta toda esta información sobre sí mismo, con ayuda, como veremos, de los sensores de IoT, que permiten una monitorización 24/7, como se suele decir, ¿no? Que facilita todos esos parámetros, incluso, bueno, la temperatura, que hemos visto que es muy importante a la hora del almacenamiento, la comercialización de las vacunas, como hemos tenido ocasión de ver en estos últimos meses, incluso la localización geográfica exacta. Podemos, además, así, lógicamente, garantizar que el producto es de curso legal y que se cumplen todos los hitos y condiciones que tiene que recorrer por la cadena de suministro y como digo, ¿no? Eso se va a hacer poniéndolo entre comillas, preguntando al propio producto en tiempo real, ¿no? Que nos vais suministrando toda esa información, y lógicamente todo este tipo de información se va a ir transaccionando en la red blockchain, y va a ir quedando un rastro, una traza de cada cambio de estado a lo largo de la cadena de suministro. Y por último, digamos que la trazabilidad en la fase de venta, tenemos que tener claro que el objetivo final de todo este tipo de medidas apoyadas en la tecnología blockchain
al final es la seguridad de la salud pública, ¿no? De la salud de los consumidores, de los pacientes. Y aquí es donde viene la principal virtud de esta solución, es que el propio consumidor va a poder verificar por sí mismo todo este tipo de información, y que el fármaco de curso legal lo va a poder verificar incluso desde su propio, cuando vaya a la farmacia a adquirir ese producto, lo va a poder verificar desde su terminal móvil, ¿no? Con lo cual, por tanto, para finalizar, sí, para concluir, sí que me gustaría resumir un poco cuáles serían las ventajas, cómo funcionaría esta solución en blockchain, y que lógicamente está desarrollada y tiene su propia aplicación, aunque no me refiera aquí a ella expresamente, digamos, por no hacer una labor comercial, ¿no? Pero sí que la solución de trazabilidad que se propone y que se puede añadir como mejora al actual sistema, ¿no? Que ya decía que sí que funcionaba razonablemente bien, pues se fundamenta en estos dos habilitadores digitales, como he dicho, por una parte el Internet de las cosas, que sería... Eduardo, perdona, un momento, que es que se ha caído la conexión. Un momento, perdona. ¿Puedes hablar ahora, Eduardo, por favor? ¿Se me oye? Sí. Se me oye ahora, ¿verdad? Bien, os decía que no sé realmente... ¿Se me oye? Sí, ¿no? No sé realmente... No sé realmente dónde me había quedado, pero bueno, ya por concluir, como veis en esta última slide, os decía que, bueno, que la solución de trazabilidad que se propone, que lógicamente está desarrollada y que hay una solución, una plataforma comercial para poder llevarla a cabo, mejora el actual sistema fundamentándose en dos habilitadores, ¿no? Digitales, el Internet de las cosas, con esa monitorización 24/7 de todos los parámetros asociados a un producto, temperatura, geolocalización o cualquier tipo de problemática o de impacto, dispositivos que lógicamente se pueden incorporar en los contenedores, ¿no? En los baúles, en los remolques, y que van enviando todos los datos de estos parámetros a esta aplicación, ¿no? Que está en la nube, en tiempo real en la nube, y la aplicación reenvía alertas o bien por SMS o bien por email, ¿no? Y el otro habilitador digital sobre el que se fundamenta la solución, y que lógicamente es el objeto de debate en este encuentro que tenemos, es blockchain, ¿no? La posibilidad que da la posibilidad de trazar todos los procesos y lógicamente aumentar la confiabilidad y seguridad en el sistema, ¿no? Como decíamos, dotando de identidad a cada activo y a cada lote, y haciéndoles portadores de su propia información y transaccionando en la blockchain toda esa información relativa y la proporcionada por los dispositivos IoT, y pudiendo lógicamente pues hacer un seguimiento a lo largo de toda la cadena. Lógicamente estas evidencias generadas pues adquieren un carácter, como decía, con esa identidad digital basado en un certificado electrónico a día de hoy. Otra cosa será la reforma a futuro, parece ser que para el año que viene, del reglamento EIDAS y la equiparación de los registros en las DLTs a los actuales sellos de tiempo, pero bueno, a día de hoy, asociado lógicamente a esta identidad digital a un certificado electrónico o a un sello electrónico, un sello de tiempo cualificado, pues lógicamente adquiere un carácter probatorio de cara a posibles reclamaciones y inspecciones de las autoridades o alguna auditoría, por lo cual, en definitiva, y para terminar ya, pues creo que lo que se trata es de que esta propuesta lo que garantiza al usuario final del medicamento es el perfecto estado de este, y que se ha cumplido con toda la normativa asociada al mismo. Y nada, y muchas gracias y perdón por estos problemas técnicos. Me surge la duda, que por tu intervención creo que sería factible, si por ejemplo se puede directamente entregar una entrega directa desde el laboratorio al consumidor final, es decir, a su propia casa, estos pacientes que podemos considerar crónicos, por una entrega diaria que puedan tener o una entrega semanal. Si esto también se podría trasladar para obtener todas estas ventajas que puede dar este tipo de cosas de la entrega directa en casa. Entiendo que sí. Creo que se acopla, ¿no? Hay que cortar el sonido de la sala. Ahora. Entiendo que sí, Nelly. Lo único que lógicamente
técnicamente sería factible, como veis, y lógicamente lo único que la cadena de suministro se acortaría, ¿no? Iría directamente del fabricante o del productor al paciente. Lo único que lógicamente tendríamos que reformar nuestra normativa, tanto la europea, lógicamente, como la española, porque la cadena de suministro está prevista normativamente que sea un poco más larga, ¿no? Que tenga esos comercializadores y esas oficinas de venta de farmacia, pero técnicamente, lógicamente, sería posible y quedaría el mismo rastro, la misma traza en la blockchain. Digamos que quedaría menos, pero lógicamente el producto incluso se podría salvar todo este problema que habíamos de fraude y que fundamentalmente se producen durante la fase de distribución y venta, se salvaría así desde la fabricación y fuese directamente al consumidor final. Tenéis el sonido de la sala mutado. En la práctica, ¿cómo se haría para que el laboratorio o la farmacia pudiera utilizar esta tecnología blockchain? ¿Tendría que haber un gran cambio o directamente se tendría que subir a la ola de la tecnología? Claro, en este caso, yo creo que en este caso se tendrían que dar las dos variables, ¿no? Una, que se subieran a las olas de la tecnología y evidentemente eso supone a día de hoy un gran cambio. Como os decía, esta es una solución que se presentó ya hace un par de años, pero a día de hoy no está... Evidentemente se han llevado a cabo pilotos con la solución y se ha visto que funcionaba, pero no se ha implantado con un carácter general, porque lógicamente hay que implicar a muchos actores, ¿no? Desde los laboratorios farmacéuticos, a los distribuidores, a los mayoristas, a las oficinas de farmacia, pero lógicamente sería subirse utilizar por todos los actores, lógicamente, que se utilizara la solución que yo comento o alguna, lógicamente, similar con los mismos fundamentos. Y simplemente lo que, sobre todo a las oficinas de farmacia y a los consumidores finales, lo único que le hace falta tener es una aplicación en el teléfono móvil, tan sencillo como eso. Lo que pasa es que, lógicamente, pasa un poco como con el resto de casos de uso en la cadena de suministro, como puede ser las exportaciones a nivel de aduana y tal, tiene que incluso entrar la propia administración en el sistema y es difícil. A día de hoy es complicado poner de acuerdo a todo el mundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o incluso Monse quiere...? Sí, un poco, ¿no? Que, bueno, como siempre, saludos Eduardo y has ilustrado muy bien algo tangible, ¿no? Yo creo que la reflexión es esta, ¿no? Primero, el software y el hardware al final son capas, ¿no? Un poco nosotros desde Biconion, ¿no? En esta nueva visión del mundo es que si conseguimos que todos entendamos la tecnología como unas máquinas y un software encima de estas máquinas en capas que van a tener nombres como blockchain cuando es telecomunicación en red descentralizada, o va a tener nombres como sensórica o Internet de las cosas, ¿no? Si podemos sacar estas etiquetas, que son etiquetas más tecnológicas, ¿no? que las hemos dado porque lo construíamos, como antes decía Carlos, ¿no? La industria 4.0 es una industria que está basada en unas máquinas que ahora son electrónicas, luego pueden ser cuánticas, pero que van a tener un desarrollo de hardware y software. Lo que nos dice Eduardo aquí es: esto de la blockchain tiene sentido para toda la cadena, pero legalmente, ¿no? Legalmente, pues hay una serie de pasos, ¿no? Entre comercializadora, distribuidora, farmacia. Bueno, pues igual tenemos que reinventar, en lugar de cambiar la ley, es reinventar la interpretación. ¿Por qué no pensar que una comercializadora o una distribuidora es un elemento en esa capa de software? Y físicamente se puede dotar de una identidad y puede ser un elemento virtual. Y eso es el gran concepto, ¿no? Yo creo que estamos en el momento ahora de no quedarnos en el terreno del físico, sino que ya este espacio digital, sin tener que cambiar la ley está ahí para proteger y para tener unas normas y una etiqueta de comprensión, pero poner, ¿no? ese elemento comercializadora en un elemento virtual donde esa cadena que nos mostraba Eduardo trabajara.
¿qué nos falta? Pues esa comprensión y ese humanismo, ¿no? El hecho de que la administración pública, junto con la academia, junto con las empresas, junto con la abogacía, podamos dibujar este nuevo formato, ¿no? Y entonces un poco animar, ¿no? A decir, oye, cuando viene el mundo y cuando vienen los problemas, y ahora mismo estamos con 9 años de aquí al 2030, 9 años que pasan muy rápido, de problemas globales muy relevantes. Estamos teniendo ya aquí una tormenta en Zaragoza, que tampoco es tan habitual, como también nos recordaba Javier. Pues oye, ya que tenemos esta alerta que el ambiente nos está diciendo, vamos a trabajar juntos en hacer ese salto a ser más innovadores, entonces a tejer puentes. Yo creo que la idea principal y lo importante es informar y formar a la gente, a todos los sectores que pueden en el futuro, aunque todavía no lo saben, pertenecer a la tecnología blockchain, hacerles ver el aspecto práctico, en qué va a mejorar, cómo va a cambiar su empresa desde una pequeña hasta una grande. Entonces, creo que eso, nuestra labor es, como estamos haciendo aquí, informar, formar a la gente de lo que hay, hacerles ver realmente los casos de uso, y así poquito a poco vamos ahí incrementando. Sí, y animar a que pregunten, ¿no? Sí. No sé si pues eso, si tenéis preguntas. Alguna duda o alguna sugerencia, todo ha quedado muy claro. Por lo tanto, damos por concluida esta primera ponencia. Bueno, me vais a permitir, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? A Eduardo, a Monse, a Nelly. Tenemos por ahí un micrófono. Nadie, primero no se atreve, nadie, ninguna pregunta. En el chat tampoco ha habido ninguna cuestión, ha sido muy claro, la verdad. Hay que asimilarlo todo bien. Sí, bueno, pues nadie se anima. Bueno, pues sin más, agradecer la presencia aquí de ambas en esta mesa tan interesante, por el caso también a Eduardo. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora hacemos ese pequeño descanso.